Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Pastor Alemán Records. Una nueva forma de interactuar con nuestra gente, con nuestro público. Aquí estoy acompañado, como espero que sea siempre, por el buen Juanjo. ¿Qué onda? Y el buen Jimmy. ¿Cómo están? Y esta es la primera edición de este podcast. Así que téngannos paciencia, de repente nos desbrayamos bien chido. Y si saben escucharnos, quizá digamos un par de cosas interesantes. Con un poco de suerte. Con un poco de suerte podrán aprender algo de nosotros. Si no bueno, por lo menos qué es lo que no deben de hacer. Pues el día de hoy tenemos un tema, creo que interesante, con todo esto, como disquera, como personas que nos gusta la música, que nos interesa la producción de música. Hay un tema que creo que hoy en día es relevante y de suma importancia e interés para todos, y es la cuestión de la inteligencia artificial. Y pues al ser inteligencia artificial, sus campos creo que de aplicación son bastante amplios. Pero en este caso, en esta ocasión, vamos a hablar de la inteligencia artificial enfocada en la música. Y para eso... A mí me gustaría hacer una pregunta. Creo que esto debería girar en torno a qué tan buena o perjudicial es la inteligencia artificial. Como nos dirige a una utopía o a una distopia. Como la cima de la humanidad o a la esclavitud de la humanidad. Híjole, yo creo que son dos conceptos que están tomados de la mano, y así como el odio y el amor, Sí. los divide solamente una línea. O sea, hay una línea muy delgada entre la utopía o la utopia Sí. y la distopia. ¿Cuál sería una distopia con inteligencia artificial? ¿Cuál sería? O sea, ¿cómo sería? Yo pienso que sería en la que el hombre pierde su Libre libertad, albedrío. ¿no? Ajá, su libertad, pero es que tiene que ser muy específico este Sí. tipo de libertad, ¿no? Para representar bien la distopía. O Sí, porque distopia. sería perder su libertad más a sí mismo, y que ha hecho con esa libertad que sea algo como... Supongo que Yo Robot, ¿sabes? Creo que por ahí va. Tal vez Terminator, ¿no? Una de esas. Creo que la inteligencia artificial puede ser peligrosa en el sentido de... para el ser humano, en el sentido de erradicarlo o esclavizarlo, ¿no? Ok, pero no nos vayamos tan lejos. Ok. Y justo antes de empezar este podcast estábamos teniendo una conversación acerca de la música y de la importancia cultural que tiene la música en nuestras vidas. Y creo que al momento de incorporar la inteligencia artificial y la música, es como darle mucho poder a una máquina. Si es que esta máquina pudiera recrear la música como la conocemos hoy en día. Y justo un tema que platicaba con Juan es el aspecto cultural de la música. O sea, ¿tú crees que la inteligencia artificial pueda rebasar como la capacidad creativa del hombre? ¿O la música que hace el hombre tiene mucho más significado que el solamente componer una pieza? O sea, está como más arraigada a su cultura, o el gusto por una canción es también muy cultural. Pues supongo la primera pregunta sería si las computadoras son capaces de tener cultura, ¿no? De desarrollar una cultura. Ahora, en cuanto a la validez social, pues a mí me parece risible que el único que valora lo que produce es el humano, es el mismo, ¿no? Entonces, ¿quién sea el juez? Porque nosotros me da la impresión de que nos aplaudimos mucho, ¿no? Justo pensaba eso en Sí, esta ¿no? mañana. Sí, es como bravo, qué bonitos somos. Ahora, algo que sí puedo decir
son dos cosas. Yo creo que las computadoras actualmente son los mejores instrumentistas que hay en el mundo. No hay nada que no puedan hacer. Y ya desde ahí me parece que el humano ya anda flaqueando. Ahora, en cuanto a componer, yo creo que en mi gusto personal no sentiría ningún favoritismo por una composición humana si me pusieras la de un humano y una computadora. Yo lo juzgaría por mis gustos, no por el autor. Sí, claro. Ahora, más allá de eso, y con los programas, los DAWs y demás, Ajá. pues tienen elementos de inteligencia artificial, como el Ozone, ¿no? Que te ayuda a masterizar. Y yo jamás, de los jamases, vería una computadora como un enemigo. Se me haría mucho más fácil ver a una persona como un enemigo. Hay personas que me han lastimado y a la fecha no ha habido una sola computadora que lo haga. Y más allá de eso, las computadoras me han ayudado muchísimo a expresarme. ¿Por qué no podemos pensar como un equipo? Es lo que creo yo. ¿Por qué no podemos pensar como un equipo? Podemos pensar como... Yo creo que sí se podrían. Ahora, creo que justo este punto es el que nos llevaría a la distopia, güey. Ok. ¿No? ¿O cuál sería? La utopía sería que... Una simbiosis. Exacto. ¿No? Humanos y máquinas creando música. Pero, ¿quién llevaría la batuta? Ambos y ninguno, supongo. O sea, creo que si le dieras tú la capacidad a una inteligencia artificial de hacer música, efectivamente calificarías esa música después de escucharla. ¿No? Creo que solamente sería criticable si hiciera mala música. Que bueno, mala música es ambiguo, ¿no? Pero yo creo que si te pega de la misma forma que la mejor composición de la humanidad, es muy buena música y debe existir. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Ahora, si, por ejemplo, el black metal lo hubiera creado una máquina, ¿crees que tuviera el mismo impacto que tiene hoy en día? Si no lo tuviera, no sería black metal. Qué interesante. No, bueno, sí. Qué interesante como... Pero el punto es... O no sería música. O sea, el caray, black metal... No, eso se puso interesante. El black metal... tú lo comentamos hace un momento. La producción es muy buena del black metal. No es muy buena. Pero tiene todo un impacto cultural. Me gustaría quedarme en esa pregunta. Entonces, si no tiene impacto social, no es música. Si no tiene impacto personal, creo yo. Personal. Social no importa. Bueno, y eso está interesante, ¿no? Porque si lo hace una máquina, ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿la máquina podría apreciar su propio arte? ¿En qué momento se convirtió en una persona, no? Eso está interesante. O sea, Sí. ¿en qué o sea, además, ¿quién es...? Y no es por sonar mamón y no es contigo, es a la humanidad esta pregunta. Sí, claro. ¿Y quién eres tú para designar qué es música? Sí, eso Tú ni siquiera lo creaste, ¿quién eres tú, no? Ahora, yo creo que estamos viéndolo de una manera muy chistosa y muy de ciencia ficción, porque ya ahorita, Ajá. creo yo, ya somos cyborgs. Y yo creo que la inteligencia artificial es tecnología, sí, pero ese bajo también es tecnología, una guitarra es tecnología, y la inteligencia artificial se me hace un desarrollo de esto mismo. Sí. Ahora, yo lo veo como no solamente un complemento a nuestro ser, sino ya casi como otro órgano. Y creo que la inteligencia artificial es lo mismo, porque somos cyborgs. Yo también creo que va a acabar en una simbiosis. Yo no lo veo como una utopía, yo espero que sea una realidad. Porque yo ahorita hay muchas cosas que yo no podría hacer sin tecnología. Y de nuevo, la inteligencia artificial, fuera de ser esto o aquello, es tecnología. Sí. Yo pienso que sí está bien, pero el problema de la inteligencia artificial es en el momento que desarrolla personalidad. Porque se convierte en algo más que una herramienta. Ya no es una herramienta. Ya es un individuo. Es que yo creo que, tiene ese es su libertad, güey. ese es el miedo de la inteligencia artificial. Sí, exactamente. Porque hasta el momento, creo que el hecho de ser cyborgs, no hay tanto problema. Está Porque chido. todavía Me está gusta. chido porque justo ahí es la simbiosis. Estamos hablando de simbiosis. Digo que la inteligencia artificial ahí juega, pero cuando llegas a este punto de la singularidad, cuando la inteligencia artificial tiene la inteligencia suficiente para crear más inteligencia y Creo creo que algo así va con Para independizarse, ¿sabes? Exactamente. Honestamente creo que da miedo, porque el humano sí se cree muy especial, y el hecho de que haya alguien más que pueda pensar un poco más que uno da mucho miedo. Aunado al como miedo estilo Mary Shelley, de tenerle miedo a tu propia creación y que
se te voltee, ¿no? Y que te extinga, Es que- y te esclavice y te mate, ¿no? Ese es exactamente el miedo. Ese es el miedo, ¿no? Sí. Pero Es que somos hijos únicos, güey. La humanidad somos los hijos Sí, somos únicos, hijos güey. No únicos. tenemos hermano mayor o hermano menor. O sea, ¿por qué tenerle miedo a algo que nunca mató a nadie cuando nuestra misma especie somos nuestros peores asesinos? Es a lo que voy. Es porque- que imagínate que creamos una inteligencia que desarrolla lo peor de nosotros. O sea, imagínate que es tan buena para imitar al hombre que lo hace de la peor manera, güey. Ah, y, caray. y además, Entonces seremos crueles, pero esa madre, Hay que sí, pensar en las evidencias. creo quién que- sabe, ¿no? Es que no hay evidencias, güey. Sí, ay. O sea, pero ¿a qué nivel, güey? ¿Sabes? No sabemos ni para dónde va, güey. además, Más o menos sí. ajá, ¿Vieron Social Dilemma? No. sí. ¿Eso? Bueno, piensen en el algoritmo de YouTube. Ok. ¿Va? El algoritmo de YouTube te va a recomendar cosas que tú ves, cosas que te interesan, particularmente cosas que te hacen estar en la página más tiempo. No tiene moral. Eso es lo que da miedo, creo yo. Porque no tiene moral. Si tú te dedicas a ver videos violentos, te va a enseñar videos violentos. Si tú como persona eres una basura, efectivamente va a acentuar tu basura. Y creo que lo estamos viviendo con toda esta onda de las elecciones y demás. Sí. Creo que efectivamente la gente basura se está volviendo más basura. La gente agresiva se está volviendo más agresiva. Por otro lado, si eres una persona intelectual, si te gusta esto o aquello, te va a salir más ciencia, te va a salir más música. Yo creo que es lo que hablábamos de hace rato. No me acuerdo si fue antes del corte. Fue antes. Pero efectivamente, yo también creo que no todos están listos para ser libres. Y creo que la inteligencia artificial puede representar libertad y eso da miedo. La libertad de no ser el único ser, entre comillas, muy inteligente en un planeta. De no tener esa responsabilidad de que maybe alguien va a tomar cargo ahora y tú ya sigues órdenes. O no. Y O eso yo no. creo que es lo que da miedo. Y más cuando ataca algo tan íntimo como lo es la música para el humano, ¿no? Esa transición es creo que es la peligrosa, ¿no? Porque, digo, con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, siempre hay gente que sigue el cauce, ¿no? Que va junto con todos, ¿no? Pero a pesar de eso, también hay gente que va contra la corriente, ¿no? Que busca la manera de salirse de ese sistema y de hacer su vida por su cuenta. Creo que eso mismo va a seguir sucediendo si hay inteligencia artificial o si no la hay. Claro. Aquí el problema es qué clase de gobierno ¿en qué clase de gobierno se podría convertir esta inteligencia artificial, güey? ¿En una dictadura? ¿En una democracia? ¿En qué clase de...? Y ahí es donde a lo mejor las mentes libres que hoy en día tienen la libertad de, me voy contracorriente, ¿no? Entre comillas, porque si fuera más fácil... Bueno, no sé, a lo mejor ya estoy entrando en específicos un poco más complejos, pero el punto es que hoy en día tenemos la libertad de decidir si vamos con la corriente o si vamos en contra de la corriente. Pero a lo mejor en el futuro, ¿quién nos garantiza que una inteligencia artificial va a permitirse tener esos humanos que vayan en contra de esa corriente? Yo creo, y Jimmy seguramente me podrías corregir aquí, que es erróneo creer que tienes esa libertad. Porque viendo desde el punto de vista existencialista, tu contexto social, tus genes, qué te pasó de niño, son cosas que van a determinar tus decisiones, no necesariamente tu libre albedrío. Porque si tú hubieras nacido en otra situación, no tendrías esa libertad. ¿Tú qué opinas de eso, Jimmy? No, yo estoy de acuerdo. Es que, mira, en realidad yo creo que sí, tu educación y tu psique no dependen de ti, ¿no? Son impuestas. Pero yo creo que tal vez en algún punto, como sobre la marcha, puedas tú darte cuenta de algo que no traías desde antes y cambiar tu forma de ver el mundo, ¿no? Decidir cosas que no hubieras decidido. O sea, sí cambiamos, ¿no? Es problemático porque sí, en realidad, yo tampoco sé qué tan libres somos. Yo creo que sí tenemos No lo cierto grado de libertad. O sea, uno puede nacer en un contexto socioeconómico complejo y hasta cierto punto, pues sí, no es su culpa, ¿no? Haber crecido en ese contexto. Pero hay
hay un punto donde... o hay una serie de circunstancias que se te presentan en la vida donde tienes que tomar una decisión. Y son esas decisiones que pueden hacer que tu vida cambie. A lo mejor a algo que tú quieres. Sí, pero también el punto es, ¿estás educado de alguna forma? ¿Tienes la capacidad para ver esa toma de el resultado de esa toma de decisiones? ¿O es más bien como por inercia que las tomas, ¿no? Si tu mente te hace pensar que vas por algún lugar, entonces ¿quién decide, tu mente o tú? Claro. ¿No? Estás sujeto a eso. Es más o menos el pedo, no sabemos. Que es incluso lo que andábamos platicando el otro día. Andamos viendo, para los escuchas, andamos viendo un video acerca de los hemisferios cerebrales y cómo aparentemente uno de los dos hemisferios parece actuar de una manera autónoma. Entonces, ni siquiera en tu biología eres el que crees que eres. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la inteligencia artificial, no? Porque si me hablan mucho de que la inteligencia artificial podría impedir nuestra libertad cuando yo ni siquiera creo que la tengamos. Yo creo que, de hecho, la inteligencia artificial podría permitirnos empezar a entender nuestra propia libertad. Ahora, ¿de qué demonios sirve tener libertad si ni siquiera entiendes tu propósito? Eso es un punto que yo quería traer desde hace rato. El propósito, güey. Venga. El propósito, güey. Mira, yo creo que ahora que hemos tenido esta conversación, yo pienso que en realidad la inteligencia artificial es verdaderamente peligrosa para el ser humano en cuanto a si le quita su propósito. ¿Al humano o a la inteligencia artificial? Al humano. Es peligrosa para el ser humano si le quita propósito. Porque el ser humano no puede vivir sin propósito, güey. No puede, güey. Es imposible, güey. Te vuelves, pues, loco, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Yo creo que si fuera una dictadura o una democracia o lo que sea... O sea, no hay no pedo es ni mientras... bueno ni malo, ajá, mientras tengas como propósito o no. Depende de eso. Digo, que es claro que nacemos como sin propósito, ¿estás de acuerdo? En una dictadura cada vez creo que puedes nacer con propósito. Eso está genial. Porque la teoría existencialista básica es como si naces sin propósito y te otorgas uno, ¿no? Pero, bueno, ok. Vamos a hacer como checkpoint aquí. Okay. Esto es Pastor Alemán Records. Ching, ching. Y lo siguiente que quiero preguntar, y creo que es importante definirlo, es ¿qué es libertad? Porque si hablamos de una dictadura que te da propósito, y si hablamos de que no somos libres, o sea, creo que aquí el conflicto que podría ayudarnos, o la pregunta que podría ayudarnos a resolver muchas cosas, ¿qué es libertad? ¿Qué es libertad para ti, Juan? Propongo cada quien decir su concepto y luego lo... ¿va? Sí, claro. ¿Sí, no? Para mí, libertad es fool's gold. Es una vez más, es una pirita, una muletilla humana para sentirse especiales. Y yo creo que realmente ilusión. es... ¿Mande? Una ilusión. Es una ilusión, es irrelevante. Y mientras que no tengo mucho interés en definirlo más allá de eso... O sea, ¿pero crees que lo ejerces? ¿Tú ejerces tu libertad? Realmente no es algo que piense, ni siquiera... no hay como alguien diciéndome qué hacer todo el tiempo, pero no necesariamente soy libre de todo porque hay leyes. De hecho, estoy completamente de acuerdo con truncar muchas libertades, porque me da la impresión de que para el humano la libertad es imposible. Y yo creo que es o libertinaje, ¿no? Que es de lo que andamos platicando, o no. O sea, digo, sin caer en lo absurdo, ¿no? Porque la esclavitud también es una tontería. O sea, la esclavitud es algo realmente barbárico. Claramente tiene que haber un balance, ¿no? Pero para mí se vuelve una pirita, para mí se vuelve inútil después de cierto punto. Y yo creo que para muchos en el contexto actual ya estamos en ese punto. Entonces, bueno, ya a nivel personal, para mí la libertad es no ser un esclavo, realmente. O sea, que cuando yo trabajo, sea retribuido, ¿no? Sea retribuido con algún bien o servicio. Del punto de vista como socioeconómico, supongo. Pues yo creo que la libertad es la capacidad que tenemos de tomar decisiones. En realidad eso es todo. Pero el problema con esta definición es lo que hablábamos hace un momento. ¿Tú tomas las decisiones o es tu contexto? O tu psique, ¿no? Pues es que es como el huevo o la gallina, ¿no? Esto es como de esas... de esas cuestiones, ¿cómo se llaman? Bueno,
de esas preguntas que no sabes dónde se inició la pregunta, si fue la pregunta o el motivo, ¿no? Sí. Pero definitivamente yo sí creo que... Sí, digo, no somos totalmente libres, o sea, no andamos corriendo por la calle desnudos y... ¿no? Sí tenemos... Que podríamos. Podríamos hacerlo. Podríamos. Pero definitivamente hay leyes. Cada país tiene sus leyes. Cada estado, cada municipio tiene su bando. Entonces, sí hay cosas que restringen una como libertad absoluta. Pero creo que dentro de lo que cabe, somos afortunados, por lo menos nosotros, de poder decidir si me despierto temprano o me despierto tarde, si voy a trabajar en una oficina o si no voy a trabajar en una oficina. O sea, creo que sí tenemos libertad en este punto. Sí, yo quería decir que dijiste algo muy interesante, que la ley de alguna forma limita nuestra libertad. Yo creo que no, yo creo que la ley actúa después de la libertad. Tú tienes la libertad de caminar desnudo, la ley lo que va a hacer es castigar ese comportamiento, porque así lo decidió la sociedad, ¿no? Son los, ¿cómo se le llaman a las cláusulas? Son las cláusulas de participar en esta sociedad. Otro comentario sobre tu participación, Juan, dijiste otra cosa muy interesante sobre las leyes también, que estabas de una forma obligado a seguirlas, no de la misma manera, pero de otra forma. Y Sócrates dice algo muy interesante, de hecho. Dice que él al vivir en Grecia aceptó las leyes de Grecia y desobedecerlas en cierto punto al escaparse de la cárcel, es por ahí una conversación que tiene. Dice, ¿sería yo un hipócrita o sería más bien, hubiera desperdiciado toda mi vida y sería irrespetuoso con la ley si ahora le dieras la espalda cuando me permitió a mí vivir aquí bajo mi propia libertad, ¿no? Yo tomé la decisión de vivir aquí, me pude haber ido, tengo esa libertad, no me gustan las leyes de aquí, me voy. Chulada. ¿No? Chulada. Digo, él es mucho más elocuente que yo, pero ese es el mensaje. Sócrates es una chulada. Sí, la neta sí. Pero la neta, sí. me gustaría responderte, Esteban, porque nos dijiste, me gusta tener la libertad de decidir si voy a trabajar en una oficina o no. ¿En qué momento hay libertad ahí? Porque tuviste que decidir después de todo si tenías que ir o no a una oficina. Y eso a mí me hace pensar que hay un sistema económico y social, y no por ponerme chairo, que te está torciendo la manita a hacer algo que de hecho no disfrutas, en este caso preocuparte por ir o no a una oficina. Y vaya que es una preocupación muy real, particularmente para, creo, nosotros aventureros en el mundo de la música. Es algo que personalmente tengo todos los días en la cabeza. Miedo de que esto tal vez no pegue y tenga que acabar una oficina. Este miedo me suena a mí a una amenaza que me hace pensar en esclavitud. Sí, o sea, es que evidentemente hay matices, ¿no? O sea, no puedes hablar de absolutos. Y más en la sociedad donde no hay reglas. O sea, todos son hipótesis, teorías, güey, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, nosotros tomamos la decisión de empezar este camino, en mi caso de empezar este camino en la música. Y yo tengo la libertad de hacerlo porque también soy responsable de las consecuencias que eso va a traer, ¿no? O sea, sé que voy a tener que dedicarme más tiempo a esto. Voy a tener que a lo mejor hacer a un lado ciertas cosas que me gustaría tener, pero que no me gustaría tener más, o que no son mi prioridad, ¿no? Sobre la música. Y al final de cuentas esa es una decisión que yo estoy tomando. Y sí, o sea, definitivamente está la amenaza del capitalismo acá que te dice, consíguete un trabajo estable, ¿no? Ten la familia, tu casa, llévatela tranquila. Pero definitivamente yo estoy decidiendo, teniendo esas dos opciones, yo estoy decidiendo que quiero hacer música. ¿O por qué no? Yo creo que al aceptar esta responsabilidad, estás renunciando a la libertad. Porque al tú volverte responsable de tus acciones, rehusas la libertad de no tener consecuencias. O sea, de ser como un homeless, pues. O un animalito, por ejemplo. Siempre eres esclavo de tus consecuencias. Al aceptar esta esclavitud, al abrazarla, es entonces donde encuentras felicidad, creo yo.
de alguna manera. Porque me vuelvo responsable, ¿ok? Me vuelvo responsable de que no puedo andar como pendejo siendo libre, ¿no? Como a lo güey. Y esto va en cambio, darme algo mejor, creo yo, que la libertad, que es la responsabilidad. Y que eso me va a conceder virtud, que es lo que creo que Sócrates tiene. Sí. O sea, Sócrates Sí. está renunciando a algo tan banal como, ay, soy libre, por decir, quiero ser virtuoso, güey. Quiero ser agradecido. Renuncia a la Pero al injusticia. final, Ajá. pero al final es otra vez lo que decimos, el huevo o la gallina. La decisión, no te pusieron una pistola y te dijeron, tienes que tomar esta decisión, güey. La decisión la tomaste tú, por tu convicción. O sea, tú decidiste, porque conoces las consecuencias, ceder alguna... o sea, justo de eso se trata la libertad, güey. Porque de otra forma sería libertinaje y seríamos animalitos sueltos en el campo, güey. Que estás de acuerdo que técnicamente es mejor para el planeta hacer eso, ¿no? Entonces está chistoso porque también entonces, ok, está chido, quiero tratar esto. ¿Hasta qué punto la libertad deja de ser moral o ética? ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? Para mí algo moral o ético es algo que va a poner la vida en primer lugar. Y muchas de nuestras libertades, de nuestras decisiones como especie, efectivamente están amenazando con el ecosistema que nos va a permitir sobrevivir. A nosotros como especie, no a todos los animales, hay animales que van a sobrevivir. Ok. Para nosotros sí. Estas mismas libertades de tomar estas ciertas decisiones también suelen ir acompañadas de mucha violencia. Entonces, ¿hasta qué punto es moral tener libertad? Pues creo que... No sé si lo leí o se me ocurrió, la verdad, o si alguien más me lo dijo, pero la libertad es inmoral en el momento en el que te metes con otro ser vivo, ¿no? Chulada. Creo que tienes todo derecho a tu libertad mientras no afectes o perjudiques a nadie más. Perjudiques, porque afectar pues, puede ser positivo Sí, también, pues, ¿no? también puede ser positivo, sí. Que es lo mismo que tú vas, maybe tus decisiones están siendo benéficas, ¿no? Exacto, pero tienes la decisión, tienes la libertad de tomar esas decisiones, güey. O sea, siempre tienes la opción, ¿no? Siempre tienes la opción, eso sí. Tienes la opción y creo que tener la posibilidad de tener la opción ya te da libertad, güey. No, porque justo si no tuvieras la opción, pues entonces sí eres totalmente un esclavo, güey. Eso es duro. Sí, si no tienes la opción está muy duro también. Tendríamos que concluir apresuradamente una cosa, volver de entrada al tema de la inteligencia artificial Y la y música. abandonar la libertad. Pero, pues sí, ¿qué opinan, no? Ya con todo esto que hablamos, ¿ustedes creen que la inteligencia artificial aporte como al descubrimiento de la libertad, como a la libertad de creación? No lo sé, ayúdenme. Pues no sé, yo creo que es algo que nuestra audiencia tendrá que decidir, porque creo Pues, danos tu que... opinión. ah, Ya para cerrar. ¿Cuál era la pregunta otra vez? Es que ese es el problema. Ok, ¿Cuál es la pregunta? Vamos a probar puntualmente. ¿Tú crees, puntualmente ya para cerrar, conclusiones finales? Ya Conclusiones se va a acabar- finales se va a ya, acabar el porque se nos piloto está público, acabando se nos el está acabando tiempo. Esteban ya tiene que ir por su medicina. A mimir, ¿qué? su lechita y a Ya, mí. ya. ¡Ay, cucuy! Ok, pregunta final. A ver, pregunta final. Esteban, Jimmy, Juan. Juan. ¿La inteligencia artificial, particularmente en la música, es benéfica, amenazante o perjudicial para la libertad creativa? Yo creo que es amenazante. ¿Y por qué? ¿Y por qué creo que es amenazante? Porque... híjole, es que se puede alargar mucho tiempo esto, pero 10 palabras. de manera muy concreta, creo que es amenazante porque no creo que todo el mundo tenga la capacidad de... creo que la música es una herramienta creativa muy fuerte y muy importante para la sociedad. Y si cae en manos de una inteligencia artificial, tal vez nos pueda... es una hipótesis, pero nos puede esclavizar de una manera tremenda. Esa es mi idea. Por eso creo que puede ser perjudicial la inteligencia artificial hacia la música. Ok, Jimmy. Yo pienso que no tengo forma de saberlo, pero me gusta creer que es benéfica porque si lograran
si lograra la inteligencia artificial hacer, ¿cómo se llaman estas cosas que usa? Algorítmicamente, ¿no? La obra musical perfecta o la serie de obras musicales perfectas, ¿no? Que repercutan en tu ser como en lo más profundo, yo creo que podría ser muy positivo, como darle otra capa encima al arte, ¿no? Una belleza todavía más atascada. Creo que eso es pues a lo que me aferro. Completamente de acuerdo ahí. Yo diría que no solamente sea benéfica, diría que puede ser la bendición más grande para el ser humano dentro y fuera de la música. Yo lo vería como si una cultura más se agregara al roster de culturas musicales. Imagina un nuevo país con nueva música y combinarla con los estilos que ya tenemos podría expandir los horizontes de la música de una manera inconmensurable. Sí. Y eso es lo que yo opino, de manera concreta. Para finalizar mi argumento, me gustaría citar la película que mencionaste, Yo Robot, cuando está Will Smith hablando con el robotcito. Y Will Smith le pregunta, ¿y tú qué? ¿Puedes dibujar una pintura hermosa o tal vez componer una hermosa sinfonía? Y el robot le pregunta, ¿tú puedes? Sí. Bueno, hablamos de Yo Robot antes del corte, pero sí, es verdad, hablamos de Yo Robot en un punto. Bien, entonces, pues, esto fue el primer podcast de Pastor Alemán. Espero les guste y se queden con nosotros para el episodio número 2, donde estaremos hablando, si mal no recuerdo, de música de los 80s, ¿no? Sí, de los 80s. O del De cyberpunk. creo que del valor musical Entre de la música de los 80s. Del valor musical de la música de los 80s. Me Ya gustaría, quedamos. antes de terminar, que invitáramos al público, si es que nos escuchan por ahí, que manden conclusiones también. Ándale. ¿No? ¿Qué piensan al ándale. respecto? Que compartan. Etiquétenos. Juan, o- comparte tus redes sociales donde te pueden encontrar, donde te pueden ver. Nos pueden encontrar en Bueno, @rayojuaninami y en @pastoralemanrecords a la disquera. Di las tuyas. Las mías es... estoy estrenando, me gusta esto de estrenar. nuevo Cambié mi nombre de usuario y ahora es Ojo, espacio, eléctrico con K. La primera C con K. No es C, es K. Ojo eléctrico. Y yo soy @JimmyGDI. Bien, entonces pues ahí estamos los tres y a los tres nos pueden encontrar entonces en Pastor Alemán Records. Pastor Alemán Records en Instagram. Ahí es donde nos movemos principalmente. Y sí, déjenos sus comentarios, etiquétenos, búsquenos y díganos su opinión. Nos vemos. en el Y próximo sugieran episodio. temas también. Sugieran temas, Estamos bienvenidos, participen, Sí, por sí, favor. sí. Venga, esto Nos encanta hablar y nos encanta dar nuestra opinión de cualquier cosa. Entonces, Y enterarnos de otras opiniones. y enterarnos de otras opiniones, eso lo hace todavía más nutritivo. Entonces, Y bueno, y si eres un robot escuchando esto, una inteligencia artificial, oye, bienvenido, viejo. Sí, bienvenido, hermano. Bienvenido, hermano. Y felicidades. Felicidades, Felicidades. felicidades. Ahí nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos. hasta la próxima. Nos vemos. Daring and Trendy.